Entonces, el subgénero mayor con final feliz sería la comedia. En segundo lugar, bienvenidos chicos a nuestra quinta clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta oportunidad vamos a seguir desarrollando los subgéneros de la literatura. En la clase anterior habíamos desarrollado el género lírico, en la anterior a esa desarrollamos el género épico y hoy estaremos desarrollando el género dramático. Lo que vamos a hacer es definir lo que es el género dramático, vamos a enumerar sus características, analizar su estructura tanto interna como externa, para finalmente analizar los principales subgéneros de este género dramático. A continuación empezaremos a desarrollar la clase de hoy. Antes que nada, pasemos como siempre hacemos a definir el concepto. El género dramático, como dijimos, es uno de los grandes subgéneros dentro de la literatura, junto con el lírico y con el épico que ya vimos en clase pasada. Ustedes vayan a esos videos y mírenlos para complementar lo que vamos a hacer hoy. Y podemos definirlo como toda obra literaria, ya sabemos lo que es una obra literaria porque ya la habíamos definido, escrita en prosa o en verso, admite ambas formas, como también las admitía la fábula, por ejemplo. Vamos a encontrar distintas obras dramáticas escritas en prosa o en verso, dependiendo del contenido y el tipo de obra que estemos analizando. Que se elabora mediante diálogos o monólogos. Dos características también muy importantes para el género. Los diálogos, como ustedes saben, ¿sí?, son conversaciones entre los personajes, y los monólogos son discursos que un personaje hace para sí mismo y para el auditorio que lo contempla. Son célebres los monólogos, por ejemplo, de Hamlet o de Segismundo en La vida es sueño. Busquen estos monólogos y léanlos. Muy interesantes, muy importantes. Lo siguiente que nos dice es que está concebida para la representación, y esta es la característica definitoria del género dramático y de todos los subgéneros que lo conforman. La obra dramática, desde sus orígenes en la Grecia clásica, está concebida y pensada para ser representada en un escenario para un auditorio que generalmente está presente. Entonces, esta característica fundamental, concebida para la representación, constituye la esencia de toda obra dramática. A continuación, desarrollemos más lo que estamos diciendo. Lo siguiente que vamos a atender son quiénes forman parte de una obra dramática, sus elementos humanos como materiales. Fíjense que en toda obra dramática tenemos cierta cantidad de representantes. Estos representantes son el autor de la obra. Necesitamos que alguien haya escrito la obra de la que estamos hablando. Necesitamos de un Sófocles, de un Esquilo, de un Quevedo, de un Lope de Vega, de un Calderón de la Barca. Necesitamos de un Aristófanes, de un Molière, de un Racine, etc. Necesitamos de alguien que haya escrito la obra. Necesitamos de un literato, de un trágico, un comediante, etc. Lo siguiente que necesitamos es un director. El director es la persona que toma aquello escrito por nuestro autor y dirige a quienes, a los actores que encarnan a los personajes concebidos por el autor. El siguiente grupo de participantes, porque a diferencia de otros géneros literarios, en la obra dramática se relaciona un grupo con otro grupo. El primer grupo, los actores. El segundo grupo, el auditorio, quienes presencian la obra dramática. Entonces, el siguiente elemento es el público. Es esencial la presencia del público para configurarse el fenómeno dramático. Esto en cuanto se refiere a los participantes. Luego tenemos, obviamente, puesto que estamos hablando de una obra pensada para la representación, aquellos elementos materiales que hacen posible dicha representación. Nos referimos, por ejemplo, a un escenario. No se puede concebir una representación sin un lugar donde dicha representación se realice. Ese lugar es el escenario. Una escenografía que se refiere al decorado, se refiere a los cuadros, se refiere a la iluminación,
Se refiere a la alfombra, a los fondos, a todo aquello que configura el espacio en el que representamos la obra. Tenemos el sonido, necesitábamos una buena conformación acústica para que nos oigan bien. Antes esto solo se lograba por medio del desarrollo de la voz. Hoy con los micrófonos y otros elementos técnicos ya no es tan necesario como antes este tema de la voz, pero sigue siendo muy importante principalmente para los actores. Y por último tenemos el maquillaje y la utilería, elementos clave para toda representación dramática. Ahora, la estructura de una obra dramática puede ser concebida de dos maneras. Podemos hablar de una estructura externa o de una interna. ¿Cómo reconozco externamente una representación dramática? De la siguiente manera. ¿Cómo se compone? Toda obra dramática está dividida en actos. Hay determinadas obras dramáticas, como por ejemplo el auto sacramental, que tiene un solo acto. Pero la mayoría de ellas tiene 2, 3, 4 o 5 actos en las que está dividida. La división macro entonces son los actos. Cada acto se compone a su vez de escenas. Nosotros tenemos, cuando leemos, por ejemplo, tomemos un caso, las ridículas de Molière, las preciosas ridículas de Molière, que cada acto, vamos a leer primer acto, segundo acto, tercer acto, y cada acto está dividido a su vez en escenas. Es muy importante. La división natural de los actos entonces es en escenas. ¿Cómo reconocemos una escena en cualquier obra dramática? Por la presencia o ausencia de un personaje. Esto quiere decir, si entra un personaje en la representación, en el tablado, estamos ante una escena diferente. Si un personaje se retira de la escena, estamos ante otra escena. Entonces, las escenas se identifican por la entrada o salida de un nuevo personaje. Finalmente tenemos los cuadros. Los cuadros son aquella representación que nosotros percibimos durante la obra. Los cuadros están compuestos por el decorado, los accesorios y la iluminación. Cuando estos elementos, decorado, accesorios y iluminación, cambian, quiere decir que nosotros cambiamos de cuadro. Los personajes pudieron haber estado conversando en una cafetería para luego pasar a conversar en el dormitorio de alguien. Por tanto, necesitas de decorados, accesorios e iluminación diferente. Estos son los cuadros. Entonces, básicamente esta es la estructura externa de toda obra dramática. Por último, tenemos las acotaciones. Las acotaciones son aquellas frases o instrucciones escritas por el autor para los personajes o la ambientación. Por ejemplo, fulano de tal lo dijo en un suspiro. Para guiar al actor a la hora de poner, a la hora de actuar, el autor de la obra escribe pequeñas instrucciones a las que él debe atenerse. También estas acotaciones se pueden referir a los ambientes. Entonces, aquí tenemos la estructura externa de una obra dramática. A continuación hablaremos de la estructura interna, que como la mayoría de las obras literarias se divide en una presentación donde conocemos a los personajes, comenzamos a interiorizarnos de lo que se trata, tenemos un desarrollo de la historia y de los personajes, un clímax, que se refiere a aquel momento de máxima tensión en el desarrollo del argumento de la obra, y finalmente un desenlace, que dependiendo de si estamos ante una tragedia, ante una comedia, ante una tragicomedia, ante un sainete, auto sacramental, etc., el desenlace será diferente, tendrá uno u otro tenor. Esto es la estructura interna. Ahora, las obras dramáticas se pueden dividir en dos grandes grupos, aquellas a las que denominaremos mayores y otro grupo a las que denominaremos menores. Generalmente es la envergadura de la obra la que determina esta clasificación. Por un lado tenemos las tragedias, cuyas características vamos a ver a continuación, tenemos la comedia, tenemos la tragicomedia, como géneros o subgéneros mayores representativos
de la dramática. Por otro lado tenemos el sainete, el entremés, la zarzuela, el auto sacramental. Algunos colocan entre los menores también a la ópera. A continuación vamos a analizar cada uno de estos subgéneros y ver sus principales características. Así tenemos la tragedia, y cuando decimos tragedia, ¿sí?, pensamos en Sófocles, pensamos en Esquilo, pensamos en Eurípides, en Séneca, en Racine, Corneille, Quevedo, que escribieron todos tragedias muy conocidas e interesantes. Todos ellos reúnen, o todas ellas reúnen, las siguientes características. Es considerado un subgénero mayor de la dramática, como ya habíamos dicho. Por otro lado, sus personajes son generalmente dioses o semidioses, reyes o príncipes. Imagínense que en la antigua tragedia griega los personajes usaban suecos o coturnos, le llamaban, que eran calzados altos para representar la alta jerarquía de los personajes. Nosotros siempre tenemos que en las tragedias los personajes están encarnados por dioses, semidioses. Pensemos en, por ejemplo, Prometeo encadenado, pensemos en Edipo Rey, ¿sí?, y en otras tragedias clásicas, en las troyanas de Séneca, pensemos en Medea, en tragedias clásicas, y veremos que siempre los personajes principales son o dioses, semidioses, reyes o príncipes. Otra característica fundamental es que en la tragedia predomina el verso. Ya habíamos visto en la clase anterior sobre la lírica lo que es el verso. Revisen esa clase para entender bien de qué estamos hablando. Finalmente, y esto es característico de este subgénero dramático, el final tiende a ser trágico o funesto para los personajes. Lean Edipo Rey de Sófocles, porque Edipo Rey de Sófocles es una obra arquetípica en cuanto se refiere a la tragedia, puesto que reúne todos los elementos o características de este subgénero dramático. La última característica, que es la presencia de la fatalidad o destino, está muy relacionada al final trágico o funesto. Esto se refiere a que los personajes, muchos de ellos a veces conociendo lo que les espera por medio de profecías, oráculos, etc., tratan de evitar el destino que les fue reservado. Pero sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, siempre es la fatalidad o el destino el que termina imponiéndose. Estas son las características de la tragedia. Mirando las características de este subgénero, podríamos, por oposición, definir las de la comedia, porque fíjense que las características de la comedia son, por un lado, que los personajes son de baja extracción social. El tema es ligero, trivial o intrascendente. Las comedias generalmente son de situaciones cotidianas o comedias de enredo. Tienen o tienden a tener un final feliz, humorístico o hilarante. A diferencia de las tragedias, fíjense cómo pareciera que dimos vuelta las características de las tragedias y las tenemos en la comedia. Y por último, las comedias pueden estar escritas en prosa o en verso. Ya que hablábamos de los griegos, el representante típico de este género en la antigua Grecia fue Aristófanes. Molière, Quevedo, Lope de Vega, todos ellos escribieron obras con estas características. Ahora, pasemos ahora a analizar los principales subgéneros entre las obras menores de la dramática. El sainete, por ejemplo, es un subgénero menor, como ya sabemos, escrito en 1 o 2 actos. Esta es una característica importante porque tanto la tragedia como la comedia tienen 3, 4 o 5 actos, siempre más de 2 actos, esto se puede decir. El carácter del sainete es jocoso, los personajes son de distinta extracción social, podemos encontrar personas de alcurnia como personas del pueblo, y finalmente, y esta es una diferencia fundamental con el entremés, son independientes de otra obra dramática, es decir, se representan por sí mismas,
no están involucradas o no están relacionadas con ninguna obra dramática. Y esto es importante porque fíjense lo que ocurre con el siguiente subgénero, que es el entremés o paso. Muy parecido a el sainete, es un subgénero menor, como habíamos dicho. Tiene un solo acto, como también lo tiene el auto sacramental. El tema es burlesco o cómico. También los personajes son de extracción popular o pueden ser de extracción popular. En el sainete podía pertenecer a ambas categorías. Y se representa entre los entreactos de obras mayores. Esto quiere decir, cae el telón, que nos indica que un acto ha terminado, y para que el público siga entreteniéndose mientras se cambia el decorado, mientras se cambia la iluminación, mientras se cambian los cuadros, hay pequeñas representaciones pensadas para cumplir con dicho propósito. Estas obras pensadas para cumplir con ese propósito de entretenimiento se conocen como entremés o paso. Luego tenemos nosotros la zarzuela y el auto sacramental. También la zarzuela es un subgénero menor. Tenemos subgénero menor. Es típicamente español, característica clave para la zarzuela. Está dividida en 3 actos y aquí viene algo que también en las representaciones griegas concurrían muchas artes, el canto, la danza, etc. Esto retoma la zarzuela y es un género en el que hay canto, recitación y danza. Y es una diferencia fundamental con la ópera, porque en la ópera también es un género dramático, ¿sí? Pero en el que predomina marcadamente el canto. El auto sacramental también es un subgénero menor, tiene un solo acto, la temática tiende a ser religiosa y por tanto sus personajes tienden a ser de extracción bíblica. Obviamente todo este género, todos estos subgéneros encuentran una dura competencia con el cine y muchos de ellos están en franca retirada. Pero de todas maneras tenemos que estudiarlos y de ser posible encontrar en nuestro país, en nuestra ciudad, un lugar donde podamos apreciar este género literario. Por un lado tenemos la primera definición que nos pide que pareemos con el concepto que corresponde. La número 1 nos dice subgénero mayor con final feliz. Y nosotros pensamos, ¿cuáles eran los subgéneros mayores? La tragedia, la comedia, la tragicomedia. ¿Cuáles eran sus características fundamentales? ¿Cuál de esos subgéneros mayores tenían un final feliz? La tragedia no, solo nos queda la comedia. Entonces pareamos con comedia. La segunda nos dice obra de carácter religioso. De todas las que mencionamos, ¿cuál era la única que tenía un carácter religioso y sus personajes eran de extracción bíblica? El auto sacramental. Entonces, pareamos la 2 con el auto sacramental. Luego tenemos obra representada en los entreactos. Teníamos el sainete y el entremés. Son las 2 obras que se representaban o estaban pensadas o podían representarse en los entreactos o solo el entremés y no el sainete. Recuerden que la primera, el sainete, tenía independencia, mientras que el entremés estaba pensado para ser representado en los entreactos. Por tanto, buscamos entremés o paso y marcamos la 3. La 4 nos dice obra en la que influye el destino o la fatalidad. Recuerden que habíamos dicho que algunos personajes de uno de los subgéneros trataban de evitar lo que habían conocido por medio de oráculos o por medio de profecías y que sin embargo el destino o la fatalidad terminaba siempre imponiéndose. Esta definición correspondía a la tragedia. Entonces buscamos tragedia y marcamos. Por último tenemos la obra que combina canto, danza y recitación. Ocurría también esto con las tragedias griegas. En este caso tenía este subgénero un origen español y nos referimos a la zarzuela. Con esto terminamos nuestros ejercicios de fijación y ustedes, después de
haber visto la clase de hoy, deberían ser capaces de definir lo que es el género dramático, reconocer su estructura, tanto interna como externa, así como identificar sus principales subgéneros. Aquí terminamos, analizamos ya las obras épicas, líricas y en esta clase las dramáticas. Continuaremos con nuestra clase de comunicación en el siguiente video. Nos vemos.